Voy a orar para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Padre y buen Dios, te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, por tu misericordia para con nosotros. Señor, te pido que unjas mis labios, Señor, para hablar tu palabra, que seas tú hablando a través de mí. Señor, quita cualquier cosa que venga de mi cosecha, Señor, sino que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti y que dé mucho fruto, Señor, que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús, damos honra y gloria a tu nombre. Amén y amén. Bueno, acompáñenme, hermanas, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 3. Del 1 al 6 vamos a leer. Se los voy a poner aquí porque voy a ver varias citas. Entonces, para que puedan estarlo viendo todas juntas. Dice ahí, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Tú fuiste el verbo en el principio. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aquí nos está hablando Pablo en el misterio de tu gloria. Pedir cartas o que llevar cartas de recomendación, como se hacía anteriormente, ya que había pues personas que compartían un evangelio distinto o que hablaban a nombre de algún siervo y decían que venían de parte de él y a la mera hora eran engañadores. Entonces les decía, no es necesario que yo traiga una carta de recomendación porque ustedes mismos son mi recomendación. El ministerio que Pablo ya había hecho en cada corazón era suficiente para dar testimonio, para evidenciar que eran seguidores o que eran pues cristianos. Déjenme leerles aquí, no está escrita. Bueno, dice aquí también. Dice, hay una versión de ahí a partir del versículo 2 y 3. Dice, la única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que es una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente y no está tallada en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Aquí podemos ver cómo cada uno de ellos me dicen que se escucha un canto, espérenme, porque no sé cuál canto se escucha. Tal vez se quedó reproduciendo algo. Espérenme. ¿Ya se dejó de escuchar el canto? Sí. Mándenme mensaje porque ni sabía que estaba reproduciéndose el canto. Yo creo que se quedó ahí de la alabanza. ¿Se alcanzó a escucharlo primero o lo repito? Ustedes me dicen.
¿Se escuchó? Sí, más o menos. Bueno, le sigo. No lo escuchamos, Alice. ¿No se escuchó? Ahí va. No. Ahí va, espérenme. Para ver si puedo cortar esa primera parte. Bueno, leímos 2 Corintios 3 del 1 al 6, donde nos está hablando donde Pablo les pregunta a los corintios si era necesario que él pidiera cartas de... Sari, espérenme un momento. Váyanse allá a tu cuarto, por favor. Les pedía que si era necesario pedir unas cartas de recomendación. Pero él hablaba de que los de Corinto, perdón, eran una carta viva, les dice ahí en el versículo 3, es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Ellos mismos hablaban de cómo era evidente que ellos eran, pues, todo lo que Dios había hecho a través de Pablo en la vida de ellos. Y les dice que esta carta no era una carta que estaba escrita con pluma y tinta, sino que estaba tallada en el corazón de ellos, estaba tallada en el corazón humano. Entonces, en los versículos siguientes, habla de 3 cosas que me gustaría resaltar y desglosar aquí con ustedes. Déjenme compartirles la presentación. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Ok. Gracias. Y son estas 3 palabras de aquí. Dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué fácil de abordar? Su presencia no incomoda. Y dice ahí 2 de Timoteo 1:9 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque este era su plan antes del comienzo. Antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Cada cristiano es un ministro. Esto no significa que todos los cristianos seamos un pastor o alguna autoridad como nos imaginamos nosotros. Bueno, ministros son aquellos que estudiaron en el seminario o que tienen pues un certificado que los avala como ministros o como capellanes. Sino que, es que escucho algo, pero no sé si es de aquí. Sino que sean, pues son cada persona, cada uno de nosotros, cada cristiano, cada siervo de Cristo es un ministro. Cada vez que nosotros utilizamos nuestros talentos y nuestros dones para ayudar a otros, estamos ministrando. Ministerio, cómo saber en qué puedo ministrar a los demás. Me gusta mucho, Rick Warren maneja esta parte de observa tu forma y habla de qué es lo que tú tienes que ver o cómo puedes identificar dónde puedes ministrar a otras personas. Puedes verlo a través, la F lo ve como tu formación espiritual. ¿Qué dones espirituales tenemos? La O como oportunidades del corazón. Recursos, bueno, todas nuestras habilidades, todo lo que nosotros sabemos hacer, y mi personalidad y los antecedentes, que son las experiencias. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros a ver cómo podemos identificar en qué áreas podemos servir o ministrar a otros. Yo puedo ministrar a través de los dones que Dios ha depositado en mi vida.
puedo ministrar a través de oportunidades que se dan en nuestro corazón o en el corazón de alguien más. Entonces, yo puedo ver cómo, pues no sé, si una persona tiene una necesidad, bueno, podemos ministrarlos a través de esa oportunidad. ¿Qué recursos tengo? ¿Cuáles son mis habilidades? Puede ser lo que yo estudié, en lo que he trabajado, conocimientos que yo tengo, vamos a decir, puedo ministrar desde mi carrera como ingeniera, puedo ministrar desde mis conocimientos en cocina, puedo ministrar desde mis recursos, todo lo que, bueno, pues todos tus estudios prácticamente, desde mi personalidad. ¿Cómo eres tú? A lo mejor eres una persona muy, vamos a decir, muy estricta o muy ordenada. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros también podemos ministrar a los demás, podemos enseñarles acerca de Cristo. La otra opción, bueno, pues es acerca de nuestros antecedentes, que son nuestras experiencias. Las cosas que nosotros hemos vivido nos han formado y nos siguen formando para ayudar a los demás, para ministrar a los otros. Yo creo que todas hemos, espero al menos, que hayamos usado nuestras experiencias para compartir a los demás y también yo creo que todas hemos sido ministradas en algún momento a través de las experiencias de alguien. Entonces, con esto podemos decir que todos somos ministros. Aquí no hay, bueno, vamos a decir como a alguien que podamos excluir. Entonces, todas las que estamos hoy, el día de hoy conectadas, somos ministras del Señor, porque lo conocemos, porque Dios nos llamó a vivir una vida santa. Dice ahí en el 2 de Timoteo 1:9, dice, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablamos de santidad, se está hablando de una vida apartada para Dios. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios quiere apartar nuestra vida para Él? Para que nosotros podamos servir. Cuando Él nos hace santos, Él nos da esa capacidad para que nosotros podamos compartirle a los demás. Dice, no lo hizo porque lo mereciéramos, definitivamente no, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora nosotros que hemos sido justificados por Cristo, podemos mostrar esa gracia que Dios ha depositado en nosotros a través de Cristo para la vida de aquellos que nos rodean. El segundo punto, si ustedes recuerdan, decía que somos ministros competentes. ¿Qué es competentes? Competencia la conforman tres vertientes. La primera es conocimiento, es habilidad y es actitud. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener esos tres saberes para decir que soy competente en algo. Cuando ahora la maestría que el Señor me permitió estudiar es una maestría en educación por competencias. Lo que tengo que hacer es definir qué competencias quiere una persona y ver la manera de desarrollárselas a través de la educación. Entonces, es igual aquí. Esas competencias que Dios nos ha hecho competentes como ministros. Bueno, significa que Él nos dio estas tres líneas. Nos ha dado conocimiento, nos ha dado habilidad y nos ha dado actitud. ¿Qué es el conocimiento? Bueno, vienen siendo todos aquellos contenidos o información que es aceptada como verdadera mediante algún tipo de justificación teórica. Es decir, no puedo decir, yo tengo mucho conocimiento, pero a lo mejor es algo que solamente leíste en las redes sociales y ya con eso justificas que tienes conocimiento. Bueno, el conocimiento tiene que venir de una fuente que es verdadera, que es confiable, tiene que tener una justificación. No puede ser un conocimiento pues que no tenga validez, tiene que tener validez para que sea un conocimiento. La habilidad, bueno, es una manifestación objetiva, o sea, quiere decir que se tiene que ver de una capacidad individual cuyo nivel de destreza produce eficiencia en la tarea. ¿Qué significa? Que cuando yo haga las cosas, las voy a hacer con destreza, las voy a hacer, se ve que tienes talento, por ejemplo, como dicen, si ustedes ven a lo mejor cocinar a mi mamá y me ven cocinar a mí, pues se van a dar cuenta que ella tiene más habilidad que yo, tiene más destreza para hacer las cosas.
¿Por qué? Porque tal vez yo no he ejercitado tanto ese conocimiento que tengo de cocina y por lo tanto pues no tengo la habilidad. La otra línea de la competencia es la actitud, que viene siendo una conducta que se manifiesta. Entonces vamos a decir que, bueno, que se manifiesta y tiene una ponderación de valor. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos juzgar, por decirlo así, o determinar que una persona tiene una correcta actitud o una mala actitud para algo. ¿Por qué? Porque le damos un valor a su forma de comportarse o a ese comportamiento. Es decir, si yo veo una persona que está mal sentada, por ejemplo, en una reunión, pues yo puedo decir, ay, tiene muy mala actitud simplemente por su postura, porque tiene una mala posición en su cuerpo en un lugar donde debería estar sentado a lo mejor derecho, con una posición de respeto, etcétera. Si yo veo a una persona acostada de la misma manera en el sillón de su casa, pues puedo decir que tiene una actitud correcta o no voy a juzgar esa actitud como mala, porque pues está en su casa, está viendo la televisión y puede estar acostado si quiere. Entonces, la actitud se juzga o se evalúa dependiendo de la situación y del valor que nosotros pongamos a esa actitud o a ese comportamiento más bien. Entonces, vamos a decir, antes de brincarme un poquito ahí, lo que nos dice aquí la palabra es que nosotros somos competentes por la gracia de Dios en nuestras vidas, independientemente de que a lo mejor tú dices, bueno, yo no tengo un título, yo no tengo pues mucha habilidad para hacer las cosas, y la actitud pues a lo mejor no es la mejor. El Señor nos da esa competencia, significa que Él nos ha dotado de recursos para que nosotros podamos hacer las cosas. Depende de nosotros aprovechar esos recursos. Lo que voy a hacer es que cada una de estas tres, de conocimiento, habilidad y actitud, las voy a desglosar. Conocimiento, dice la palabra en Salmo 119:5. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿De dónde podemos adquirir nosotros conocimiento? De la palabra de Dios. Exactamente. Dice la misma palabra que ella es lámpara a nosotros, que es lumbrera a nuestro camino. Es lo que nos va a indicar si andamos bien, si andamos mal, lo que nos va a dejar ver esas piedritas que se interponen en nuestro camino para hacer las cosas de forma correcta. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Se acuerdan que acabamos de ver que el Señor nos hizo ministros competentes? Bueno, la palabra de Dios nos da ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar, nos va a ayudar a enseñar, como dice aquí, a reprender, a corregir, a instruir en justicia, a fin de que seamos como Dios quiere que seamos. Y para que seamos, ¿qué? Instruidos. Él nos está capacitando para que nosotros podamos cumplir con esa buena obra, con ese ministerio al cual el Señor nos ha llamado. La segunda línea de lo que es una competencia es habilidad. Dice 1 Timoteo 4, del 7 al 8. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. ¿Qué requiere la habilidad principalmente? Disciplina. Nosotros no podemos adquirir una habilidad si nosotros no somos disciplinados. ¿Qué significa esto? Si yo quiero aprender a tocar el piano, tengo que ser disciplinada y practicar. Practicar todos los días, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora. Yo tengo que hacerlo todo el tiempo. Si yo quiero, vamos a decir, tener abdominales, vamos a decirlo así, y tener un cuerpo muy fuerte y ejercitado, pues tengo que tener una disciplina
disciplina en lo que voy a hacer a consumir. Si no, pues esa habilidad, no sé, correr ese maratón o correr una carrera, pues no la voy a adquirir. Otra habilidad, por ejemplo, si yo quiero, vamos a decir, preparar un mensaje de la palabra del Señor, bueno, pues yo tengo que estar leyendo la palabra constantemente, ser disciplinada, reflexionar en lo que estoy leyendo. Si no, pues voy a tener mucho conocimiento, pero poca habilidad para desarrollar un mensaje. Entonces, así todas las cosas que nosotros creamos, habilidad para compartir la palabra de Dios es lo mismo. Si yo no comparto constantemente, pues esa habilidad no se va a desarrollar. Entonces, lo que nos está invitando aquí también, por ejemplo, disciplínate a ti mismo en la piedad, bueno, en ayudar a otros, en ser una mujer decente, una mujer que se guarda, que hace las cosas que Dios quiere. Entonces, toda habilidad adquirida necesita disciplina. Primera de Pedro 4, 10 al 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial, bueno, ahí viene especial entre paréntesis, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos está diciendo aquí? Aún y que nosotros tengamos un don, que tengamos una... Mamá, hambre. Sí. Tú sí. Sí, ahí voy. Dile que vaya a sacar algo del cajón de ahí abajo. Ay, sorry por el comercial. Dice aquí, es lo que nos está diciendo aquí, dice que nosotros hemos recibido dones de parte de Dios y nosotros los vamos a ir desarrollando y vamos a ir adquiriendo habilidades de esos dones cuando nosotros, por ejemplo, si tenemos un don del habla, bueno, o para hablar, pues que hablemos. Si tenemos un don para servir, pues que tengamos que estar sirviendo, que lo hagamos. Pero todo esto proviene de Dios. Nosotros tenemos que saber siempre reconocer con humildad que todo lo que hacemos es por el Señor y para el Señor. Muchas veces cuando las personas adquieren la habilidad, lo que hacen es decir, es todo gracias a mi esfuerzo, gracias a mi disciplina. Y no, el Señor nos está enseñando aquí que todo lo hacemos porque el Señor nos da la fortaleza, como dice aquí, porque el Señor... los que dice aquí, los que hablan, bueno, pues es conforme a las palabras de Dios. Los que son buenos administradores es por la gracia de Dios. Entonces, todo lo que tenemos es por gracia de Dios, aunque nosotros hayamos sido disciplinados y aprovechemos esos dones y los hemos desarrollado, todo es gracias a Dios y todo proviene de Dios. Dice la palabra también, lo estoy recordando, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, todo lo bueno que hay en nuestras vidas, aún esas habilidades que hemos desarrollado con esfuerzo y con disciplina, es porque el Señor nos lo ha permitido. La siguiente línea de la competencia, bueno, es la actitud o conducta. Dice Santiago 2:1. Ahora que hemos estado leyendo Santiago, ahí van a ver estos versículos. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Y luego después ahí sigue hablando de que cuando alguien vaya a la iglesia, pero pues lo vemos muy bien vestido, lo vemos, no sé, que llega que viene en un carrazo, ay, sí, pásale, hermano, siéntese aquí le separamos la silla. No, y que si alguien llega, pues no sé, pues caminando y con una ropa no de marca o muy así, y que, ay, bueno, ese no lo pelamos, ¿verdad? No le hacemos caso. Bueno, eso ahí dice Santiago, que no hagamos excepción de personas. Entonces, nosotros tenemos que a todos tratarlos por igual, sean nuevos en el Señor, no lo conozcan, nosotros no juzgamos a nadie. Oye, que si viene una persona a la iglesia y trae tatuajes o se ve que nosotros tenemos que tratarlo bien. Recuerdan que les decía al principio que una actitud
era por el valor que nosotros le dábamos al comportamiento. Entonces, a lo mejor si llega una persona, vamos a decirlo así, un muchacho, y viene vestido como, pues no sé, con sus pantalones aguados y a la mitad, ya casi de las pompis, como se usan así, y con sus camisas aguadas y tatuado y todo, y a lo mejor podemos decir, ay, no, este muchacho, qué mal se viste o algo así. Bueno, eso no nos corresponde. Con él. Ya no es algo que nos corresponda a nosotros, pero nuestra actitud siempre tiene que reflejar amor. Nosotros no podemos ver a nadie diferente de cómo los ve el Señor. Dice Santiago 2, 14, 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra actitud, hermanos, nuestra actitud como cristianos, como ministros del Señor, no puede ser una actitud de vengo y te cuento mis problemas, te digo que de qué tengo necesidad y tú me dices, ay, sí, yo voy a estar orando por ti. No digo que no lo hagamos, pero nosotros tenemos que poner acción a esa fe. Tenemos que demostrar esa fe que nosotros tenemos. Tenemos que ponerle obras. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Tenemos que ayudarlo. Si hay alguien que está en necesidad, tenemos que demostrar que nosotros amamos a Cristo, que el amor de Cristo está en nuestras vidas. La siguiente cita es Romanos 2:1. Dice, por tanto, no tenéis excusa tú, quien quiera que seas. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. El pecado, el peso del pecado es igual para todos los pecados. No hay pecados grandes, pecados chicos, pecados, ¿cómo les dicen? Piadosos y mentiras piadosas y cosas, ni pecados blancos y no, nada de eso. Todo es igual el que miente como el que adultera, como el que le dice tonto a su hermano, es igual que un homicida, dice el Señor. Entonces, cualquiera que sea nuestro pecado, nosotros no podemos juzgar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos presentamos ante Dios, Él va a ver pecado, no ve qué pecado hizo tal, o sea, Él ve pecado y el pecado automáticamente nos separa de Dios. Entonces, nosotros no tenemos, no importa quién seamos, porque me llama mucho la atención cómo dice ahí, dice, tú no tienes excusa, no importa quién seas, dice otra versión, no hay quien sea excusable o algo así como, no hay quien pueda juzgar a los demás. Entonces, aprendamos a ser muy cuidadosas, a ser piadosas en este tema de no juzgar a los demás, porque todas hemos pecado, todas cometemos errores y entonces cuando nosotros condenamos a los demás o cuando nosotros los juzgamos, estamos condenándonos a nosotros mismos. Entonces eso también habla de nuestra actitud. La actitud del ministro competente tiene que ser una actitud que no juzga, sino una actitud que está basada en el amor, que como nosotros fuimos perdonados, así nosotros también podemos ver a los demás con la misma gracia que Dios nos dio. Y si ustedes se acuerdan, me voy a regresar acá en el ministros competentes de un nuevo pacto. Lo que otro que vamos a ver es el nuevo pacto. Dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hebreos 7:22 dice,
14 al 15, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El pacto entra en acción por medio de la muerte del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección. Entonces, ¿qué significa este nuevo pacto? Que nosotros podemos ir directamente a Dios, que podemos tener comunión con Él, gracias a que Jesús se hizo fiador de ese nuevo pacto. Él se dio en garantía para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios, a tener acceso a la salvación, a la vida eterna. Dice, la única forma de que nuestros pecados sean perdonados es a través de este nuevo pacto. En el primer pacto, dice, ya no puse esta cita, dice Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. En el primer pacto, que es cuando Moisés trae las tablas con la ley y el pueblo dice que va a obedecerlas, esa es la primera parte, o es el antiguo pacto, perdón. El nuevo pacto, podemos ahí encontrarlo en Hebreos 8:10, dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El Señor ha depositado su palabra, ha depositado sus leyes en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y eso nos ayuda a nosotros, nos da el conocimiento para que nosotros podamos guiarnos, para que nosotros podamos ser competentes para ministrar, para conducirnos, para hacer, pues para vivir nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, nosotros podemos ver una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el anterior, pues solo estaba, si ustedes recuerdan, era Dios y el pueblo de Israel. En este nuevo pacto está Dios, está Israel y también está toda la humanidad, todos aquellos que no somos hebreos, que somos gentiles, que somos los aceptados en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Antes, bueno, pues obviamente era lo que dictaba la ley, y ahora ¿qué nos dicta? El evangelio, todo lo que Cristo hizo aquí en la tierra, su muerte y su resurrección. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros teníamos en el antiguo pacto? Obediencia a la ley. Por eso habla la palabra aquí en Corintios, donde dice que perdónenme, está más adelante. Pero bueno, aquí está. Dice que dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué se refiere con la letra? La letra está hablando de la ley. La ley nos dice lo que nosotros teníamos que cumplir, y eso, si no cumples, trae condenación. Entonces, ahorita nosotros vivimos bajo la gracia, gracias al Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Dios es el que nos enseña todos los días cómo nosotros debemos de conducirnos, cómo debemos guiarnos, y nos enseña y nos guía toda verdad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantenernos en el Evangelio, a permanecer en Dios, dice la palabra. Si ustedes se acuerdan, permanecéis en mí. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros permanezcamos en Cristo. Y eso es parte del nuevo pacto. Si ustedes se fijan en el antiguo pacto, en el antiguo pacto, bueno, pues ¿qué recurso teníamos? Pues era la ley. Y ahora, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestro principal recurso para conducirnos, para andar en nuestra vida? El Espíritu Santo. ¿Qué dice Jesús? Dice, Él los guiará a toda verdad.
cuando se fue, cuando ascendió al cielo. Si ustedes se acuerdan, dice ahí que no tengamos, ahí está abajo, en la barrita, ahí en la barrita de abajo. Dice que no tengamos, que no tengan miedo, dijo, porque yo les voy a enviar al Consolador y Él les hablará de todas las cosas que hable mi Padre, y todas las cosas que les he enseñado se las va a recordar. Entonces, nuestro principal recurso ahorita es el Espíritu Santo. Entonces, toda la restauración en el antiguo pacto tenían que ir al tabernáculo y tenían que hacer sacrificios para remisión de los pecados. Ahorita lo único que nosotros tenemos que hacer es arrepentirnos y andar en el camino del Señor. Así es como hay restauración en nuestras vidas, simplemente con el arrepentirnos de corazón, obviamente. Entonces, hay algo que me llamó mucho la atención en esta cita, ahí mismo en 2 Corintios 3, donde estábamos leyendo. Pero vamos a leer del 7 al 18, se los voy a leer. Aquí dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, estamos hablando de cuando se les entregó la ley a Moisés, dice, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu, que es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, es lo que les decía, la ley, si no se cumple, trae condenación, ya aún así hubo gloria, dice, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Cuando nosotros compartimos acerca de Cristo, ¿qué somos? Justificados, trae perdón a nuestras vidas. Dice, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. O sea, lo que viene es mejor. Dice, porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Ahí les marqué en negrito algo que me llamó mucho. Cuando ellos o las personas, en este caso estamos hablando de los hijos de Israel, pero pasa también con nosotros. Cuando leemos el nuevo pacto o cuando nosotros compartimos acerca del antiguo pacto, cuando nosotros hablamos desde la ley, desde la condenación y queremos que la otra persona que no conoce de Cristo sea evangelizada, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Dice, el entendimiento de ellos se embotó. La gente es muy difícil que pueda comprender cuando le compartimos desde la condenación. ¿Por qué? Porque piensan, oye, entonces Dios es súper malo. Entonces Dios es un Dios de destrucción, lo que quiere es acabar con nosotros. Y se convierte como si fuera en un Dios de odio y se pierde ese Dios de misericordia. Entonces, cuando nosotros compartamos a los demás, cuando nosotros evangelicemos, en el futuro, debemos hacerlo desde el nuevo pacto, desde hablarles desde el amor, desde la justificación por medio de Cristo. No, arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Y si sigues haciendo cosas malas, te vas a ir al infierno. No, así no. Comparte desde el amor, desde la gracia, donde dices, Dios te amó tanto que mandó a su Hijo Jesús para dar su vida por ti, por amor, para que fueras justificado, para que fueras aceptado, para que tuvieras una familia en la fe. Entonces empezamos a compartir desde el amor, y el amor quebranta el corazón endurecido. El amor, todos necesitamos amor,
todos, aún nosotros que conocemos de Cristo, ahorita podemos recordar cuánto nos amó el Señor el día que esa experiencia, desde esa forma, como vimos ahorita, debemos de compartir el amor de Dios. No sé, yo creo que cada una de nosotros tenemos experiencias diferentes de cuando conocimos a Cristo. Tal vez tú dices tú, pues yo era cristiana, yo vengo de una familia cristiana y donde, pues no he vivido tantas cosas así como que Dios me rescató, pues te rescató del pecado simplemente. Desde ese punto donde no éramos dignos del Señor, desde ahí nosotros podemos compartir acerca del amor. De tanto te amó Dios que te permitió nacer en una familia que conocía a Cristo. Entonces, todas esas cosas, es bien importante que nosotros aprendamos a compartir desde el amor, a evangelizar. Este año dijimos que vamos a hacer crecer el grupo de damas, no por nuestra capacidad, no por nuestras habilidades, no por nuestra competencia que nosotros tengamos, sino por la competencia que ya nos dio el Señor, que nos hizo ministros de Él competentes. Entonces, no importa si tienes 1000 años en el Señor o tienes un año en el Señor ya te dio la capacidad y la competencia para compartir de Él. Entonces, vamos a hacerlo desde el amor. Ahora que tengamos el evento de damas, vamos a invitar a nuestras amigas desde el amor, para que veas, te invito para que tengas un grupo de amigas, para que tengas un grupo de hermanas con las que te puedas apoyar, con las que puedas, pues sentir una afinidad, para apoyarnos unas a otras. Todo el mundo quiere eso, ¿verdad que sí? Todo el mundo queremos tener amigas que nos apoyen, que nos quieran. Bueno, así invita a tus amigas, no las invites desde, oye, te invito a la iglesia, porque pues si no vas, si no te conviertes, te vas a ir al infierno. ¿Sí me entiendes? Entonces es diferente. Vas a decir, ay, no, hombre, hasta me da miedo nomás de pensarlo, pues no quiero a tu evento. Bueno, compartes desde la necesidad del amor, para que conozcas al Dios y que conozcas las experiencias de otras de mis hermanas, de cómo nos ha ayudado el Señor a cada una de nosotras. Y entonces es diferente como nosotros vamos a compartir. Dice aquí, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Cuando ellas decidan completamente aceptar al Señor Jesús, su velo será quitado. Yo hablo ahorita de ellas, pero esto ya puede ser tu familia, tus hijos, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus primos, tu familia también. Entonces, aprendamos a compartir con nuestra familia desde el amor también. Luego les hemos compartido tantas veces que ya lo que quieres es como que meter miedo para que se conviertan. Bueno, no, tenemos que compartir siempre desde el amor, ¿ok? Y bueno, para reflexionar, digo, no lo vamos a hacer ahorita, pero pregúntense ustedes, pónganse ahí esas preguntitas, guárdenlas. Y lo primero sería, ¿cuál es mi forma? Es decir, ¿cuáles son los dones? Aquí se los puse abajo. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son las oportunidades que yo he visto o puedo detectar según lo que yo estoy viviendo o la otra persona a la que voy a compartir le está viviendo? ¿Cuáles son mis recursos o habilidades? Mi personalidad, ¿cómo es? ¿Cómo me ayuda eso a ministrar a otros? Y mis experiencias. Oye, que, por ejemplo, yo pues, oye, que, no sé, batallé para tener bebés. Bueno, desde esa experiencia compartí, yo me acuerdo que cuando el primer embarazo no funcionó, yo me acuerdo que muchas mujeres me compartieron sus experiencias. Y unas, puedes decir tú, todas tenían final feliz de diferente forma. Unas con bebés propios, otras con bebés adoptivos, otras sin bebés, pero todas tuvieron final feliz. Entonces, desde esa experiencia, yo pude ver cuáles podían ser mis futuros, desde a lo mejor en este caso eran tres perspectivas diferentes, donde no puedes tener bebés, donde tienes bebés desde tu vientre y donde tienes bebés que no están en tu vientre. Y en las tres formas tenían final feliz. Pero eso es gracias a la experiencia, que alguien ministró mi vida con sus experiencias, con esa, pues con lo que Dios le había dado. Lo otro es cómo puedo aprovechar mi forma para ministrar a otros.
¿Cómo puedo aprovechar cada una de esas cosas que tú menciones, tu formación espiritual, tus oportunidades, tus recursos, tu personalidad, tus antecedentes? Bueno, cada uno de esos, ¿cómo los puedes usar para ministrar a los demás? Y la otra, le puse ahí en qué saber, pero son esas 3 líneas de la competencia: conocimiento, habilidad y actitud. Debo ser más disciplinada. ¿En cuál tengo que poner disciplina? Conocimiento. Bueno, a leer la palabra de Dios todos los días, ponte un horario, haz lo que tengas que hacer para que esa área o ese saber de competencia se desarrolle. Bueno, mis habilidades. Es que a mí no me gusta compartir. Bueno, vamos a empezar a practicar. Empieza a compartir si quieres a una muñeca que tengas ahí y practica. Habla en voz alta para que veas cómo te escuchas. Compártela al espejo para que veas tu cara, así cuando les digas, pues es que si no aceptas a Cristo, te vas al infierno, así. Ay, te vas a ver cómo te ves así de que muy mal tu cara. Bueno, no. Entonces, Dios te ama, que se vea, que tú te veas, ¿verdad? Entonces, hay que ser disciplinadas. Y cuando comparto, hablo desde la condenación o desde la reconciliación. Más adelantito, ahí en 2 Corintios, viene el ministerio de la reconciliación y habla de cómo fuimos reconciliados nosotros con Dios. Échenle una leidita y nos va a ayudar a sensibilizarnos y recordar cómo nosotros fuimos reconciliados con Dios y cómo podemos compartirle a los demás cómo pueden reconciliarse con Dios. Entonces, que esta palabra, hermanas, nos sirva para sensibilizarnos, para recordar de dónde venimos, cómo nos ama el Señor y sobre todo tener la seguridad de que nosotros somos competentes para compartir a los demás. No somos perfectos, somos santos porque somos apartados para Dios, porque hemos sido justificados por Él y por lo tanto podemos compartir al Señor. A veces cuando tenemos situaciones difíciles en casa o no todo es perfecto en nuestro hogar, con hijos rebeldes, con esposo, con dificultades en el matrimonio, problemas económicos, decimos, ay, ¿cómo voy a compartir yo si tengo todavía cosas en mi casa por arreglar? Bueno, el Señor nos ha hecho competentes. El Señor nos ha dado herramientas, nos ha dado recursos que nosotros tenemos que utilizar. Si tenemos problemas en casa o tenemos dificultades, hay que orar. Hay que orar. El Señor nos escucha. Si no tenemos una actitud muy correcta en casa, bueno, pidamos sabiduría, como dice Santiago, ¿verdad? Pidamos sabiduría para saber cómo debemos de conducirnos, cómo debemos hablar. Y sobre todo, les pido que cuando compartamos, siempre compartamos desde la reconciliación. Amén. Desde el nuevo pacto, desde lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, vamos a orar, hermanos, y si ahorita alguien quiere comentar algo, dejamos el micrófono abierto. Señor Jesús, te damos gracias por este precioso tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos ministros competentes del nuevo pacto, Señor. Gracias porque cada una de nosotras hemos experimentado ese amor y esa gracia que tú has depositado en nuestras vidas, que nos permite y nos capacita, Señor, para compartirles a otros de lo que tú puedes hacer también en sus vidas. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas. Te pido que tú sigas hablando a sus corazones, que tú las ayudes a reflexionar en esta semana también en cuáles son la forma en que ellas pueden ministrar a otros, Señor. Cuál es el área o el saber de la competencia que tenemos que desarrollar más a través de la disciplina, Señor, porque el recurso ya lo tenemos. Gracias a ti, Señor. Y que nos recuerdes que todos los días debemos de compartir desde la reconciliación, Señor, para con los demás. Que nunca haya en nosotros juicios, Señor, ni estar condenando a los demás, sino que partamos desde el amor, desde el sacrificio y desde la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pido que te quedes con nosotras, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, en nuestras mentes y que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.